Clarín, Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, junio 18 del año 2023. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Brasil, Cuba, Marruecos, Puerto Rico, Suecia y Venezuela. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de estos países, quienes nos ampliarán los principales hechos noticiosos y así generar un criterio mucho más objetivo. Estos son nuestros titulares. Rescatar tesoros es rescatar la historia. Apoyos para liberación de Canarias, Estados Unidos y el terrorismo. Combatir crisis climática. Pasó reforma laboral. Corrupción en la Unidad Nacional de Protección colocó a víctimas en manos de criminales en Colombia. Puerto Rico hacia la obediencia. Condena de Lula fue arreglada. Papa caliente para suecos. Libertad para diplomático y empresario Alex Saab, encarcelado en USA, exigiendo su inmediata libertad. De esta forma, a la audiencia de Radio Clarín de Colombia, damos inicio a los principales hechos noticiosos en Colombia. Recuperar los tesoros por países distantes es rescatar la historia. Petro ante Canciller Federal de Alemania. Escuchemos. La comunidad UBA y la ciencia del hoy en el panel de expertos de Naciones Unidas, pues eso revaloriza estos saberes ancestrales. Y cuando usted, presidente Frank, nos devuelve este tipo de piezas, hemos recuperado ya centenares en Europa, es una política de nuestra diplomacia, de nuestras relaciones exteriores, recuperar lo que incluso nuestros gobernantes regalaban, porque no le veían valor, como el tesoro Quimbaya, por ejemplo, o simplemente salían porque no les dábamos importancia, piezas de indígenas pensábamos. Las élites gobernantes de Colombia veían en el indígena el ser inferior, la raza inferior, como lo veían también en los pueblos negros que habían llegado del África de manera forzada y que hoy constituyen lo peor del pensamiento político colombiano, yo diría el antipensamiento, la irracionalidad, que también allá, como aquí, como en Europa, cunde. El pensamiento democrático cada vez se funda más en la idea de la diversidad, que la diversidad no es un problema, que es una riqueza, que la diferencia es el punto de partida de la humanidad. Sin romper sus lazos unitarios, la diferencia nos hace seres humanos. Y aquí estas diferencias vuelven a ser rescatadas. Por eso el que estas máscaras mágicas en el país de la belleza puedan retornar. Ojalá se pudiera fundar un museo en Santa Marta, cerca donde viven estos pueblos, en el corazón del mundo, según ellos. Ojalá más y más piezas pudieran ser recuperadas. Un proceso, indudablemente, tiene que contar con la ayuda hoy científica, antropológica, la recuperación del patrimonio cultural, más que nacional, es un patrimonio cultural. Ojalá sus magias vuelvan a producir lo que es absolutamente necesario para la especie humana. Ojalá hubiera sido que las regalaron por desprecio, por desconocimiento de causa, que porque el presidente de la República de Colombia, entonces anteriores a Petro, estaban encartados con estos tesoros precolombinos en Colombia y los regalaron. Yo me abstengo, no sé Iván qué opine, pero yo me abstengo a creer que los tesoros precolombinos los hayan regalado los gobiernos anteriores a otros países, sobre todo a la corona española y Alemania y demás. A mí me da la ligera impresión, y me perdona, querida audiencia, la suspicacia, pero creo que fue que ahí hubo billetico para el bolsillo personal. Es lo que analiza su servidor, porque pues la intervención del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego es agradeciéndole al gobierno alemán y a otros
por devolver estos tesoros, y dice Petro que es rescatar estos tesoros, es rescatar la historia, y que él de pronto piensa, es muy humilde el presidente Petro, que fue que no le dieron valor y los regalaron en Colombia a otros países. Bueno, y así, querida audiencia, damos continuidad con nuestro noticiero. Esta vez, nuestro corresponsal itinerante que de Canarias se ha pasado a Marruecos, hace un análisis como su recorrido por él en lo internacional, sobre todo por allá por la OPA y por África, Suráfrica, todo el centro, norte y sur de la misma, pero también por Senegal y otras, ha ido ganando ciertas adhesiones en la lucha que él está liderando también por la liberación del archipiélago de Canarias. Esta parte que mejor nos lo diga Gabriel Domínguez, en este caso ya hoy no desde Canarias, sino desde Marruecos. Adelante, Gabriel. Buen día, audiencia. Les habla Gabriel Domínguez Rodríguez, secretario general del Frente de Liberación Nacional del Archipiélago Canario. Seguimos con nuestra misión diplomática en Marruecos y comunicamos a toda nuestra audiencia, así como a toda Sudamérica, a la Patria Grande y a nuestros hermanos de nuestro continente africano, que ya hemos abierto las puertas de la mayoría de los países africanos que están representados en el Reino de Marruecos y que estamos logrando muchas adhesiones y muchos apoyos para nuestra justa causa revolucionaria de liberación nacional, por la cual pretendemos liberar Canarias del yugo colonial español y constituir la República Popular de Canarias, hogar libre y feliz de nuestro pueblo africano. Decir que esta lucha que estamos llevando a cabo, esta delegación diplomática, está abriendo las puertas para que Canarias pueda convertirse en el país número 56, miembro de la Unión Africana, la organización que por excelencia representa a nuestro continente africano en la arena internacional. Decir que el camino no nos ha sido fácil, nos hemos topado con muchas dificultades, entre ellas pues tener que estar aquí resistiendo con recursos muy limitados, pero nuestra causa es justa, porque estamos luchando por el bien del pueblo canario, estamos luchando porque nuestro pueblo canario tenga un futuro digno en su tierra, porque nuestro pueblo canario pueda tener trabajo, nuestra juventud pueda tener un futuro, nuestro pueblo pueda comer, pueda tener una educación y una sanidad gratuita, digna. Estamos luchando por el bienestar de nuestro pueblo y por la libertad de nuestro pueblo y por el resto de África. Así que, a pesar de los condicionantes con los que hemos tenido, seguimos adelante y espero que en el siguiente programa traigamos noticias muchísimo más positivas y muchísimo más fructíferas sobre nuestra labor diplomática en el continente africano, en nuestro continente. Ajul, Felawen y Mirawen. Desde Marruecos para Radio Clarín de Colombia les hablo Gabriel Domínguez. Gracias, Gabriel. El país número 56 de la Unión Africana, de darse pronto, de pronto, como seguramente Gabriel se va a dar esto. Esa es la cualidad de su noticiero Radio Clarín de Colombia y nuestros corresponsales. Los corresponsales que no solamente son periodistas, son comunicadores sociales, es mucho más allá. Son personas comprometidas con la causa, la libertad, la emancipación de nuestros pueblos. Por eso hoy Gabriel Domínguez desde Canarias se trasladó a Marruecos y va por el continente africano buscando, forjando ese proceso de unidad. Gracias, Gabriel. Continuamos con hechos noticiosos ahora desde Cuba y la desafortunada análisis paquidérmico de Estados Unidos porque persiste en mantener en la lista del terrorismo a Cuba. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Cuba, René Mesa. Lo escuchamos, René. Buen día, audiencia. Estados Unidos sostiene mantener a Cuba en la lista de supuestos patrocinadores del terrorismo, cuyo propósito es justificar el bloqueo genocida contra nuestro pueblo. El programa de desarrollo económico y social trazado hasta el 2030 tropieza con esa injusta arbitrariedad cuando desde este territorio se han organizado decenas de acciones terroristas. Esa política hostil dificulta las transacciones financieras, provoca el cierre de cuentas bancarias, limita el desarrollo de la economía, las inversiones, así como obstaculiza la compra de insumos destinados a producir medicamentos y alimentos. Las intensas lluvias recientes han ocasionado graves daños en viviendas, cultivos e infraestructuras en 5 provincias del oriente del país. El gobierno revolucionario ha dado pasos para resarcir las afectaciones a pesar del bloqueo. La solidaridad mundial nos acompaña.
Desde Cuba, para Radio Clarín de Colombia, les habló René Mesa. Gracias, René. Hombre, y es que verdad, la persistencia, todavía ve el imperialismo norteamericano que todo se le está cayendo como un carrusel, como un naipe. No solamente Siria, también ahorita en Ucrania está perdiendo las todas y todavía sigue cazando peleas. Gracias, René. Nos regresamos para Colombia. Petro, en el recorrido que hizo la semana que termina, allá en Alemania pidió combatir crisis climática. También aprobada la reforma laboral en primer debate. Esto pues se refiere a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en Colombia. Quitan voz y voto a representante conservador. Corrupción en la Unidad Nacional de Protección. Grave, porque de anteriores gobiernos ha colocado a las víctimas en manos de sus asesinos. Usureros los banqueros y les piden que rebajen las tasas de interés. Y disidencias de las FARC dispuestas a buscar correctivos en Colombia. Así pues, querida audiencia, muy a su estilo, nuestro estilo del noticiero Radio Clarín de Colombia, va este primer paquete noticioso en un resumen rápido. Buenos días, fuente de la noticia, Deutsche Welle español. El presidente de Colombia pide combatir la crisis climática. Gustavo Petro está de visita en Berlín, con una agenda que abarca encuentros con políticos y empresarios. En una conferencia, pidió combatir la crisis climática que considera el origen de los males actuales. Fuente, Sandra Ramírez, senadora, Partido Comunes, gana la clase trabajadora del país. Acaba de ser aprobada la reforma laboral en la Comisión Séptima de Cámara Colombia. Ahora hace su tránsito a plenaria. Avanzamos en la lucha por un trabajo por el cambio que garantice estabilidad y seguridad para las y los trabajadores del país. Fuente, Agencia de Medios. Partido Conservador le quita voz y voto al representante del Guaviare, Jorge Quevedo, por haber asistido a la sesión de la reforma laboral. Este jueves 15 de junio, y visiblemente molesto, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, confirmó la suspensión al representante a la Cámara Alexander Quevedo, además de la apertura de una investigación disciplinaria, luego de que el congresista asistiera a la sesión de la comisión de la Cámara en la que se debatiría la reforma laboral del Gobierno Nacional. La presencia de Quevedo permitió conformar el quórum en el debate de la reforma y además firmó la ponencia positiva de este proyecto de ley. Fuente, presidente Gustavo Petro. La corrupción de la UNP en el pasado gobierno colocó a las personas que debían recibir servicio de seguridad del Estado en manos de los propios asesinos de los escoltados. Es la repetición de la historia del DAS. La UNP contaba con software para interferir comunicaciones. Fuente, Cambio Colombia. Ministra de Agricultura les dice usureros a los banqueros y les pide rebajar las tasas de interés. Jennifer Mojica, ministra de Agricultura, aprovechó la convención bancaria, celebrada en Cartagena, para dirigirles unas palabras a los banqueros. Habló de la necesidad de financiación del sector agropecuario, en particular, sobre la necesidad de bajar las tasas de interés de los créditos a los que acceden los productores agropecuarios, para que no vayan a los gota a gota, porque esos son más caros que, incluso, el más usurero de los usureros aquí presentes. Fuente, Agencia de Medios. Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad donde hubiera lugar y buscar los correctivos necesarios. Disidencias de las FARC. En las últimas horas, el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, lideradas por Iván Mordisco, emitió un comunicado dirigido al Gobierno Nacional, en el que le plantean al presidente Gustavo Petro que retome la medida de cese al fuego que fue suspendida, tras la masacre de 4 menores de edad por parte de este grupo armado en el departamento del Putumayo. Fin de la noticia. Gracias. Oiga, y es que es algo, no sé si para reír o para llorar, pero es el colmo que los conservadores estén sancionando a un representante de ellos en el Congreso de la República por, abro comillas, delitos, cierro comillas, presentarse a trabajar para así poder cobrar su salario. Oiga, pacientes, pero póngase en serios. ¿Cómo así que sancionando a su representante del Guaviare porque se presentó en el Congreso a lo que fue elegido? Es que para eso fue que se eligieron, no es para sencillamente estar desde la calle haciendo oposición con cuestiones que no son bien fundadas, sino la suspicacia. Nuestra solidaridad para con ese representante, y no me interesa de qué partido es. Mi solidaridad y desde Radio Clarín de Colombia es por ser consecuente con su electorado. A él lo eligieron fue para que fuera a legislar y así fue. Gracias, querida audiencia, por escucharnos.
Acá lo que se debe analizar es que el delito es no ir a trabajar y recibir un sueldo. Eso es lo irónico. Y Así que es. sancionan efectivamente al parlamentario por desarrollar sus actividades y estar en cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Bueno, eso es lo que vemos en Colombia. Continuamos con hechos noticiosos, porque vertiginosamente en Puerto Rico, hacia la obediencia total ante politiqueros del patio. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal desde Puerto Rico, Berta Lluver Chechi. La escuchamos, Berta. Buenos días, audiencia. Puerto Rico se acerca vertiginosamente a cumplir el abominable deseo de algunos políticos del patio, anexionistas nauseabundos que se avergüenzan de la puertorriqueñidad y sueñan con un Puerto Rico sin puertorriqueños. Y no es imaginación. Asimismo lo expresaron en el chat de la aplicación Telegram que se publicó durante la turbulencia del levantamiento popular que destituyó al gobernador Ricky Rosselló en el verano del 2019. 4 años han pasado desde entonces, pero las acciones del actual gobierno, liderado por Pierluisi, otro corrupto anexionista que considera al invasor de Estados Unidos como su amo y señor, mientras desprecia a nuestro pueblo, han aumentado las posibilidades de que la población boricua se reduzca al mínimo, ya sea por muertes, por negligencia, por accidentes prevenibles en las carreteras, por suicidio, por la extrema violencia y los feminicidios que están arropando al país o por la eventual emigración forzada. La situación para la gran mayoría del pueblo es insostenible sin que el gobierno intervenga a su favor. Al contrario, ha privatizado los servicios esenciales como la salud y está en vías de privatizar la educación. Ha permitido el desplazamiento de poblaciones pobres para dar prioridad a los arrendamientos de corto plazo y ha promovido las edificaciones de viviendas de lujo para extranjeros millonarios. A esto sí le facilita permisos de construcción hasta en áreas protegidas por su valor histórico o ambiental. El propósito final es sustituir a la población, pero cada vez hay más grupos comunitarios, ambientalistas, de apoyo mutuo y de organizaciones progresistas que van uniendo voluntades para enfrentar esta agresión tanto del imperio a través de la Junta de Control Fiscal impuesta por el gobierno estadounidense como de sus lacayos locales. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia les habló Berta Lluver Chechi. Y para Berta, ya pues parece que la expresión es políticos de patio. En Colombia se les dice sanguijuelas de alcantarilla, que son aquellas personas en Puerto Rico que a nombre del imperialismo norteamericano quieren soslayar, vulnerar todos los derechos del pueblo boricua que lucha por su independencia, por su emancipación. De verdad, Berta, que nuestra solidaridad. Muchas gracias, Berta. Y continuamos, ahora desde Puerto Rico nos trasladamos al sur porque nuestro norte es el sur. La condena de Ignacio Lula da Silva fue totalmente arreglada, esto está más que confirmado. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno. Hola audiencia, les habla Bruno Lima Rocha desde el sur de Brasil. Esta semana salió otro escándalo más de la operación de lawfare. Vamos a explicar. En Brasil hay 2 instancias de justicia federal. La primera, la segunda, después ya son tribunales superiores. La instancia segunda, el Tribunal Regional de la Cuarta Región, el que dio base para el pedido de prisión del presidente Lula, pidió para los fiscales que hicieron la denuncia contra Lula que redactaran la súmula que lo condenó. O sea, estaba todo arreglado. Voy a repetir. Los fiscales que hicieron la denuncia en contra Lula fueron requisitados por la segunda instancia para redactar la súmula de su condenación en segunda instancia. Esto es fraude procesual. Fraude. Esto es un escándalo. Y esto vino a la superficie. ¿Por qué? Porque hubo una operación de hackers que entraron estos hackers
en las conversaciones privadas de estos fiscales. Y esto generó pruebas para la Policía Federal. Así vamos. Desde Brasil para Radio Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Gracias, gracias Bruno. Y eso, por eso es que en Colombia estamos alertando a nuestro pueblo progresista, pilas con los golpes blandos, porque es que ahora ya no es los sables, no es la charretera ni el cañonazo. Es a través de los estados judiciales o de los voltearepas allá en el Congreso, allá en el caso los diputados. Gracias, gracias Bruno Lima Rocha. Cuando se habla de una doble instancia para la audiencia de Radio Clarín de Colombia, se entiende que para que exista la objetividad, dichos recursos tienen que ser atendidos por un superior jerárquico, cosa contraria que está ocurriendo en Brasil, que los mismos que atendieron en primera instancia participan en la segunda instancia. Entonces acá pierde criterio todo el caso de objetividad, de transparencia, y eso es lo que se está alegando por parte de la ciudadanía brasileña. Muchas gracias, Bruno. Continuamos ahora, porque sigue la papa caliente para los suecos. Así nos lo informa nuestro corresponsal desde Suecia, José Cheo Sánchez. Lo escuchamos, Cheo. Salud, audiencia. Y sigue la papa caliente para los suecos, ya que la solicitud de Suecia a la OTAN se discutió este miércoles en una reunión entre Suecia, Turquía y Finlandia. Todavía no está claro cuándo es posible que Turquía apruebe la solicitud de Suecia. Tampoco es algo sobre lo que el negociador sueco de la OTAN, Oskar Stenström, quiera especular, pero describió la reunión como constructiva y dice que hay relativo avance. En general, estamos de vuelta en el punto de partida, que Erdogan está demostrando que es él quien está en el poder de decidir si Suecia debe unirse a la OTAN o no, y aún no está listo para dejar entrar a Suecia, dice Thomas Turén, corresponsal de la televisión sueca en Turquía. El anuncio de hoy va de la mano con las declaraciones positivas que han llegado recientemente desde la parte turca, explica Thomas Turén. El nuevo asesor de seguridad de Erdogan, Akif Kagatay Kilit, dijo en una entrevista que al principio de esta semana que Suecia había progresado y que parecía más esperanzador para la membresía sueca ahora que hace un año. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Hombre, siguen los vasallos, siguen la pelea precisamente en Suecia, y esa debilidad es por querer apoyar al imperialismo norteamericano y a su manguala de la OTAN y de la Unión Europea.